Tus hijos son un regalo de Dios, susurró él. Pero nunca deben saber quién soy. Esas palabras resonaban en mi cabeza como una campana funeraria, bajas y definitivas. Estaba allí, con las manos temblando, la respiración atrapada entre la rabia y el dolor, mientras el pastor León Velázquez se ajustaba el cuello de la camisa y se alejaba de mí como si fuera un fantasma de un pasado que nunca quiso recordar. Sostenía una foto. No cualquier foto, sino aquella donde nuestra menor, Alba, lo había dibujado como papá León con crayones. Los rizos exagerados, la sonrisa torcida, pero inconfundible. Ella lo veía. Lo sabía, en lo más profundo de su pequeño corazón, aunque nunca habláramos de la verdad. ¿Y ahora? Ahora él lo negaba todo. Nunca te prometí una familia, dijo con voz fría. Tú fuiste especial, pero malinterpretaste. En ese momento supe. Tenía que contarle al mundo. Pero no con gritos. Con mi verdad. Me llamo María Estela Navarro, tengo 83 años. Tengo rizos rubios suaves que todavía envuelvo en rulos rosas cada domingo por la noche. Mis manos están venosas, pero fuertes. Vivo en una casa blanca de estuco en Zaragoza, España, un lugar lleno de iglesias antiguas y secretos más antiguos aún. Me jubilé como enfermera hace casi 20 años, pero mi pasado sigue latiendo como una herida abierta. No siempre viví en las sombras. Hubo un tiempo en que creí en milagros. Y pensé que León era uno. Déjame llevarte atrás. Comenzó hace 15 años, cuando cumplí 68. Viuda. Solitaria. Olvidada por mis 3 hijos adultos que se mudaron a Madrid con sus esposas que me odiaban. Usaba faldas largas y olía a lavanda y aceite de eucalipto. Iba a la iglesia porque era el único lugar donde no me sentía invisible. Allí lo vi. El pastor León. Joven. Tal vez 40 años. Pelo oscuro que se riza en las puntas. Mandíbula marcada. Sus sermones eran como poemas. No solo predicaba, actuaba. Y cuando miraba al público, parecía que hablaba a una sola persona. A mí. Al principio lo descarté como una tontería. Quizá un enamoramiento pasajero. Pero luego empezó a hablar conmigo después de misa. Siempre suave. Siempre respetuoso. Me dijo, señora Navarro, lleva dolor en los ojos. Ha visto tormentas, ¿verdad? Me sonrojé. A mi edad. Él escuchaba cuando le contaba sobre la muerte de Enrique, mi esposo. Oraba por mis rodillas artríticas. Me traía té de Santiago y aceite de romero para mis dolores de cabeza. Y una noche, cuando me quedé tarde limpiando las velas del altar, tocó mi mano. Y no me aparté. No has terminado, dijo. Dios aún tiene un propósito para tu cuerpo. Para tu vientre. Reí. En voz alta. Recuerdo que fue la primera risa verdadera en años. Tengo casi 70, pastor, dije. ¡Qué vientre! Pero él solo sonrió. Un milagro puede nacer de las cenizas. Así empezó. Besos robados en la sacristía. Encuentros secretos en el cuarto trasero de la iglesia. Y más tarde, cuando ya no podía negar el revoloteo en mi estómago ni las náuseas matutinas, supe que lo imposible había ocurrido. Estaba embarazada. De gemelas. Los médicos se quedaron perplejos. Mi edad. El riesgo. Pero León me dijo, este es el camino de Dios. Fuiste elegida. Incluso organizó una partera privada en Barcelona, lejos de ojos juzgadores. Di a luz en silencio, en una habitación que olía a limón y miedo. 2 niñas perfectas. Alba y Carmen. Ambas con sus rizos negros y mis hoyuelos. Solo vino una vez a verlas. Lloró. Pero nunca volvió. Dijo que era peligroso para su ministerio. Que yo debía mentir. Di que son adoptadas. Di que son de tu sobrina. Di cualquier cosa. Pero no la verdad. Y lo hice. Durante años. Hasta la semana pasada, cuando sorprendí a Alba, ahora de 12 años, buscando en Google quién es mi padre. Había encontrado viejas fotos. Sermones en YouTube.
Circundó su rostro en la pantalla. Mamá, ¿por qué me parezco a él? Mentí. Otra vez. Pero no pude dormir esa noche. Le escribí una carta a León. Le dije que debía verlas. Que merecían respuestas. Me llamó a la mañana siguiente, jadeando. Nadie debe saberlo, dijo. Demasiado tarde, respondí. Ella sabe. Eso llevó a hoy. A ese momento. A él parado en mi jardín bajo el naranjo amargo, diciendo fríamente que Dios tiene otros planes para mí ahora. A él dándome la espalda. A mí comprendiendo. Que nunca protegería a mis hijas. Que nunca las reconocería. Y peor aún. Tenía una nueva prometida. Una joven. Ella estaba en su coche, esperando. Vestida de blanco. Sonriendo. No volvió la vista atrás al irse. Pero yo sí. Miré el dibujo de Alba aún en mi mano. Y tomé una decisión. Si León no daba a mis hijas su nombre, yo les daría la verdad. Porque viene una tormenta. Y él no sabe lo que tengo guardado en la caja de zapatos bajo la cama. Una caja llena de cartas. Fotos. Y algo más. Algo que podría destruir todo su ministerio. Algo que nunca quise usar. Pero quizá ya es hora. Mis dedos temblaban mientras llevaba la caja de zapatos a la mesa de la cocina, colocándola con cuidado junto a la olla de sopa de lentejas que ya no me daba hambre. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared y el leve murmullo de la voz de Alba arriba, cantando suavemente mientras hacía su tarea. Inocente. Sin saber que su mundo entero estaba construido sobre una mentira. Abrí la tapa lentamente, como si perturbara un fantasma. Dentro había un recibo rasgado de un hotel en Valencia, con la letra de él al reverso, habitación 412. Ven después de la misa. Las ecografías del día en que supe que estaba embarazada. Sus iniciales en una esquina. Me acompañó. Un collar de plata con una pequeña cruz. Me lo dio la noche que susurró. Creo que Dios te hizo para mí. Y la última pieza, quizá la más demoledora. Una carta. Una carta verdadera, escrita a mano, fechada hace 12 años. Decía: María Estella. Si algo me sucede, si alguna vez soy apartado o expuesto, quiero que sepas que te amé. Amo a las niñas, aunque no pueda estar cerca de ellas. Espero que algún día comprendan que las oculté no por vergüenza, sino para protegerlas. El mundo no entendería a un pastor con familia. Siempre tuyo en Cristo. León. La había doblado y desdoblado tantas veces que las arrugas se habían convertido en grietas. La puse sobre la mesa, mirando fijamente, con el corazón latiendo como si yo fuera la acusada. No quería arruinar a nadie. No al principio. Pero su traición hoy despertó algo. Esa caja no era solo recuerdos. Era un arma ahora. Lo sentí. Y odiaba esa sensación. Guardé el secreto de León durante años. Incluso lo defendí en mi corazón, diciendo: solo tiene miedo. El mundo puede ser cruel con los hombres de la Iglesia. Pero eso ya no es miedo. Es cobardía. Es conveniencia. Y él me dejó cargar la vergüenza. La carga. Y ahora se va a ir y sonreír junto a una chica fresca en un vestido blanco mientras mis hijas se preguntan por qué nadie comparte su apellido. Me paré y caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, el naranjo amargo susurraba con la brisa de la tarde. Allí estuvo León antes. Allí me dijo, fríamente, que Dios tiene otros planes para él ahora. No. Yo tengo planes. Esa noche no dormí. En vez, empecé a escribir. No una carta, sino una historia. Mi verdad. Abrí mi vieja máquina de escribir, la que Enrique me regaló en mi cumpleaños 50. La desempolvé, puse una hoja limpia y empecé a tipear. Me llamo María Estella Navarro. Soy madre de 2 niñas hermosas, nacidas de un hombre que llevaba un cuello clerical y predicaba sobre la rectitud mientras escondía sus propios pecados bajo el altar. Escribí durante horas. Hice copias. Envié una al obispo local.
otra a un programa espiritual de radio donde León había aparecido. Y una, solo una, la sellé para su nueva prometida. No sé por qué lo hice. Quizá fue cruel. Pero necesario. Al día siguiente, todo cambió. Alguien tocó a mi puerta a las 8 de la mañana. Abrí con mi bata de flores y pantuflas. Mi cabello todavía en rulos. Allí estaba una mujer. Joven. De ojos cafés. Apenas 30 años. Con lágrimas en el rostro. Sostenía el sobre que le había enviado. En la otra mano, una foto. De León sosteniendo a Alba bebé, besándole la frente. Recuerdo ese momento. Le rogué una foto. Cedió. Nunca pensé usarla así. Me miró. ¿Es cierto?, preguntó. No pude hablar. Solo asentí. Sollozó. Lo dejé todo por él, dijo. Mi familia. Mi trabajo. Dijo que empezaríamos una nueva vida en Cristo. Que no tenía secretos. Le toqué el brazo, pero se asustó. No hice esto para herirte, susurré. Pero mereces la verdad. Y mis niñas también. Me miró un momento, luego se fue sin decir nada más. Cerré la puerta, con el corazón pesado. ¿Hice bien? ¿O abrí una puerta que no se podrá cerrar? Volteé y encontré a Alba en la escalera, con el conejo de peluche en la mano. Me miró con ojos grandes y buscadores. Mamá, dijo, era la mujer de la iglesia. Tragué saliva. Sí. ¿Qué quería? Guardé silencio. Luego me agaché y miré a los ojos. Cariño, ¿quieres saber quién es tu padre? Parpadeó. Sus labios temblaron. Asintió lentamente. Ven conmigo, dije, tomando su mano pequeña. Nos sentamos en el viejo sofá de terciopelo en la sala, que aún olía a naftalina y lavanda. Le conté todo. No las partes feas, pero sí la verdad. Que ella nació del amor. Que su padre fue alguien importante, pero demasiado cobarde para ser valiente. No lloró. Solo apoyó su cabeza en mi hombro. Y susurró, me alegra tenerte. Pero mientras nos quedábamos en silencio, el teléfono empezó a sonar. Supe quién era antes de contestar. Dejé que sonara 4 veces. Luego atendí. María, su voz llegó urgente, airada. ¿Qué has hecho? No dije nada. Vas a arruinar todo. ¿Sabes lo que dicen? Solo digo la verdad, respondí. La verdad que tú tenías miedo de contar. Te arrepentirás, escupió. Sonó silencio. Luego la línea se cortó. Supe que la tormenta apenas comenzaba. Porque la historia salió. Y la gente miraba. Y León. Estaba a punto de aprender qué pasa cuando entierras un secreto por demasiado tiempo. No se queda enterrado. Crece. Como una raíz. Y las raíces rompen el concreto. Dicen que la verdad te hace libre. Pero nadie te advierte sobre la tormenta que la sigue. La mañana después de que expuse todo, salí a regar los arbustos de jazmín bajo la ventana de mi cocina, mi rutina habitual, pero me detuve en seco. Había salpicaduras de pintura roja en la puerta principal. Letras grandes y furiosas. Mentirosa. Mentira. Me quedé mirándola, con el corazón latiendo fuerte. Un escalofrío me recorrió, no por la pintura, sino por el silencio de la calle. Ni un pájaro, ni una brisa. Solo quietud. Como si todo el vecindario contuviera la respiración. Vivo en la calle de Las Palmas, una calle tranquila en Zaragoza donde los vecinos saben cuando cambias las cortinas, cuando viene tu nieto, cuando el correo se acumula. El tipo de lugar donde los secretos caminan con tacones y los susurros retumban más que las campanas. Y ahora me había convertido en el chisme. Mi pasado, mi pecado, era el entretenimiento de la mañana. Limpié la pintura con vinagre y un trapo viejo. Mis manos dolían, pero froté con fuerza, como si borrar las letras borrara la traición que había debajo. Alba y Carmen me miraban desde adentro, pegando sus caras a la ventana, confundidas pero calladas.
No se lo había contado a Carmen todavía. Ella era demasiado sensible. Pero Alba sabía todo. A mediodía recibí la primera llamada. Era de doña Pilar, la directora del coro. María, dijo con voz agitada, ¿es verdad que? No respondí. Chasqueó la lengua. ¡Ay, Dios mío! Y pensar que le permití bautizar a mi nieto. Así empezó. Una llamada se volvió 5. 5 se volvieron 12. La historia se esparcía más rápido de lo que esperaba, y peor. No todos me creían. Algunos pensaban que estaba senil. Otros murmuraban que inventaba todo para sentirme importante. Algunos decían que estaba celosa de la próxima boda de León. Uno incluso sugirió que había fingido el embarazo y usado a los hijos de otra mujer. Como si tuviera energía para inventar eso a mi edad. Hasta mi hijo mayor, Mateo, llamó desde Madrid. «Madre, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz dura. «Diciendo la verdad», respondí. «Tienes 83 años, ¿qué importa ahora la verdad?». Eso me golpeó más fuerte de lo que pensé. Colgué. Esperaba que León se derrumbara, que suplicara, que confesara. Pero en vez de eso, retaliaron. Predicó un sermón el domingo siguiente. La iglesia estaba llena. Lo vi en línea. Estaba allí, con su túnica dorada, una mano en la Biblia, la otra alzada como un político. «Hay fuerzas», dijo, tratando de destruir la obra de Dios. Me reí. Una risa amarga y real. No mencionó mi nombre. Pero no hizo falta. Todos sabían a quién se refería. Y aún así, lloró en el escenario. Lloró, justo allí frente al púlpito, diciendo que estaba bajo ataque espiritual. La gente aplaudió. Algunos lo tocaron. Una mujer se desmayó. El vídeo se hizo viral. Lo llamaban mártir. ¿Y yo? De pronto me convertí en la villana. La vieja que sedujo a un hombre de Dios. Me convertí en un cuento para asustar. Una advertencia. Una noche alguien lanzó un huevo contra mi puerta. Alba salió llorando, gritando, «Dejen a mi madre en paz». La metí de nuevo, cerré la puerta y me hundí en el sofá. Me sentí tan cansada. Mis huesos dolían. No por la edad, sino por la decepción. Esperaba resistencia, sí, pero no de todos lados. Hasta Carmen empezó a hacer preguntas. «¿Por qué en la escuela dicen cosas malas de ti?», susurró. Me quedé quieta. La miré, esa niña nacida con pulmones pequeños y ojos demasiado grandes para su cara. Que una vez se envolvió en mi chal diciendo que quería envejecer conmigo porque no quería separarse. Y ahora me miraba como a una extraña. Me arrodillé. «Porque amé a alguien que tuvo miedo de amarme», dije con suavidad. «Porque tuve a ustedes, de una manera que nadie entendió. Pero Carmen, tú no eres un pecado. Eres la razón por la que sobreviví». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería. Pero no lo hice. Aún no. Esa noche no dormí. No con los vidrios rotos esparcidos por el suelo como diamantes de una corona quebrada. No con Carmen acurrucada junto a mí en el sofá, temblando, susurrando, «¿Por qué nos odian, mamá?». Y no con las últimas palabras de León todavía resonando en mis oídos. «Ellos me quitarán todo». Pero lo que él no entendía era. Ya me habían quitado todo a mí. Mi paz. Mi nombre. La inocencia de mis hijas. Barrió los vidrios, uno a uno, descalza y cuidadosa, mientras la tetera silbaba al fondo. No llamé a la policía. No en este pueblo. No cuando la mayoría todavía asistía a los servicios de León y besaban su anillo los domingos. Pero hice una llamada silenciosa, a una abogada. Una mujer que había tratado en el hospital años atrás. Ella había estado embarazada, asustada y sola. Me quedé con ella durante la guardia mientras las enfermeras cuchicheaban en el pasillo. Le tomé la mano en las contracciones. No me había olvidado. Cuando le conté todo, hubo una larga pausa en la línea. Luego dijo, «Ven mañana temprano. No traigas a las niñas. Trae todo lo que hayas guardado».
Así lo hice. Al día siguiente vestí mi falda azul marino y un abrigo que olía a naftalina. Besé a Alba y Carmen en la frente y les dije que volvería antes del almuerzo. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Carmen, con los ojos aún hinchados por la noche. Voy a asegurarme de que nadie vuelva a lanzar piedras a nuestra ventana, susurré. La oficina de la abogada estaba entre un dentista y una panadería, el aire cargado de canela y lejía. Se llamaba Claudia Martín, baja, afilada, con labios rojos y sin paciencia para charlas triviales. Expuso un plan. Tus hijas tienen derecho legal a saber quién es su padre, dijo, pasando fotos que había llevado. Y si él sigue negándolo, presentaremos una demanda por difamación pública y daños civiles. Si el tribunal ordena una prueba de paternidad, estará atrapado. El corazón me latía fuerte. Pero no quiero su dinero, susurré. No quiero escándalos. Solo que diga la verdad. Ella me miró directo a los ojos. A veces, María, la verdad necesita un escándalo. Salí con una carpeta y miedo en el pecho. El aire afuera estaba frío. Mi bastón golpeaba la acera como una campana de advertencia. Cuando llegué a casa, Carmen estaba en la ventana. Pálida. No vino a abrazarme. En vez, preguntó, ¿por qué dicen cosas malas de ti? Me detuve. La miré, mi hija, nacida con pulmones pequeños y ojos grandes, que una vez se envolvió en mi chal diciendo que quería envejecer conmigo porque no quería separarse. Y ahora me miraba como a una extraña. Me arrodillé. Porque amé a alguien que tuvo miedo de amarme, dije suavemente. Porque tuve a ustedes de una manera que nadie entendió. Pero Carmen, tú no eres un pecado. Eres lo mejor que hice. Asintió. Pero pude ver la duda en sus ojos. Ese domingo León no apareció en la iglesia. En su lugar, un pastor invitado subió al escenario, limpiándose la garganta nervioso. El aire estaba diferente. Lleno de rumores. Algunos feligreses miraban al banco donde León solía sentarse, vacío. Y entonces la noticia. La junta de la iglesia lo suspendió. Los medios no lo dijeron directamente. Usaron palabras como licencia temporal, investigación, asuntos personales. Pero la gente sabía. La verdad había quebrado el altar. Y las grietas se expandían. Algunos lo llamaban justicia. Otros, tragedia. Pero para mí, era un silencio que esperaba hacía 12 años. Sin embargo, ese silencio no duró. Esa noche, una carta apareció bajo mi puerta. Sin sello. Sin firma. Solo 5 palabras en letra irregular. Tus hijas no están seguras. La leí 1, 2 veces. Las manos me temblaron. Cerré ventanas, aseguré la puerta. No se lo conté a Alba ni a Carmen. En cambio, llamé a Claudia y le leí la carta. Ella no se sorprendió. No te preocupes, dijo. Vamos a tomar medidas. Al día siguiente, la policía llegó, no porque les importara la ventana rota o las amenazas, sino porque un documento judicial los obligaba. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Un policía joven, alto, unos 30 años, pelirrojo y pecoso, esperó a que su superior saliera y me dijo en voz baja. Le creo, señora Navarro. Mi tía pasó por algo parecido. Él destruyó su vida. No deje de luchar. Asentí, sin aliento. Era la primera vez que alguien ajeno me miraba sin lástima ni sospecha. Eso me dio fuerza. Pero luego ocurrió algo que no esperaba. Carmen desapareció. Solo fui al patio a tender la ropa. Alba estaba arriba, leyendo. Estuve solo 10 minutos. Cuando entré, Carmen no estaba. Ni en la sala. Ni en su habitación. Ni en el jardín. El pánico me recorrió como agua helada. Corrí por la casa, gritando su nombre. Carmen, Carmencita. No hubo respuesta. Entré a la calle, pregunté a los vecinos. Nada. 15 minutos. 30. Una eternidad. Llamé a la policía.
La operadora tomó el reporte, pero con voz fría, robótica, como si fuera otro zapato perdido. Estaba a punto de colapsar cuando la puerta crujió. Carmen entró, cubierta de polvo, ojos rojos, zapatos embarrados. ¿Dónde estuviste?, lloré, cayendo de rodillas. Ella me miró y susurró, fui a verlo. La sangre se me heló. ¿A quién? A Pastor León. Me quedé paralizada. ¿Cómo supiste dónde encontrarlo? Oí que hablabas con la abogada. Dijiste que estaba en la oficina de la iglesia. Solo quería preguntarle algo. ¿Qué le preguntaste?, ahogué la voz. Sacó de su abrigo un collar pequeño. La cruz de plata. La que él me dio. La que había tirado al cajón, olvidada por años. Dijo que esto pertenecía a alguien que mintió, dijo con voz hueca. Dijo que inventaste todo para arruinarlo. Me senté, las rodillas duras, la garganta seca. ¿Le crees?, pregunté. No respondió. Solo pasó de largo y se encerró en su cuarto. Esa noche, Alba se sentó junto a mí en la cama y dijo, no creo que Carmen entienda, pero yo sí. Siempre he sabido. Lloré. Y por primera vez en años, me permití llorar. No callada, no educada, sino fuerte, como una tormenta que esperó demasiado para ser escuchada. Sin embargo, supe. Si León era lo suficientemente audaz para manipular a Carmen, era hora de ir más lejos. Hora de llevarlo a la corte. Hora de acabar con esto. Porque si pensaba que había terminado. No había visto lo que hace una madre cuando casi pierde a su hija. Estaba sentada en la sala de audiencias con las manos dobladas en mi regazo, intentando no temblar. No de miedo, sino por el peso de todo. Las paredes de mármol. Los murmullos. Las cámaras afuera que destellaban a través de los altos ventanales. Llevaba mi mejor falda azul marino, la que tiene pequeños botones de perla, y un chal crema sobre los hombros. Claudia estaba a mi lado, con los papeles organizados, la voz firme. Las niñas estaban en casa con nuestra vecina, la señora Vega, que accedió a cuidarlas para que no se las llevaran al circo. ¿Y León? Estaba frente a mí, sin collar esta vez. Sin túnica. Solo un traje negro y la mirada de un hombre que había ensayado 1000 excusas y aún no estaba listo para enfrentar a la única mujer que le dio algo que no podía borrar. 2 hijas. La jueza era una mujer delgada con gafas de marco de acero y una voz que no tembló ni una vez. Miró el expediente frente a ella y dijo: María Estela Navarro, de 83 años, solicita confirmación de paternidad y reconocimiento del demandado, señor León Velázquez, respecto a 2 menores, de 12 años. León carraspeó. Su señoría, estas acusaciones son absurdas. Esta mujer tiene antecedentes de delirios. Ella tiene pruebas, interrumpió Claudia con firmeza. Registros médicos. Fotografías. Grabaciones de voz. Testimonios. Y hoy presentamos solicitud formal para prueba de ADN. El abogado de León, un hombre calvo que no dejaba de ajustarse la corbata, se levantó y murmuró algo sobre privacidad y daños espirituales. Pero la jueza no estaba interesada en teatrillos. Se autoriza la solicitud. La prueba será obligatoria. Los resultados se entregarán en 10 días hábiles. Solté el aire que no sabía que contenía. 10 días. Puedo esperar 10 días más después de 12 años. Pero cuando salí de la corte, entre la multitud de reporteros, una voz me detuvo. Era una mujer, temblorosa, casi asustada. Yo también lo conozco. Me volteé. Era joven. Tal vez 30 y tantos. Cabello castaño largo atado en una trenza desordenada. Un bebé en el pecho, dormido. Yo, tartamudeó, no quería hablar. Pero después de tu historia, no pude quedarme callada. Me acerqué, el corazón latiendo fuerte. ¿Estuviste con León? Asintió. Durante 3 años. Me dijo lo mismo que a ti. Que yo era elegida. Que debíamos ocultarnos. Que Dios quería que protegiéramos nuestro amor en silencio.
Mi sangre se heló. ¿Cómo te llamas?, preguntó Claudia, ya con libreta en mano. Lucía Martínez, susurró. Y tocó la mejilla del bebé, es su hijo. León tenía otro hijo. Me quedé sin palabras. Pero no debía sorprenderme. Los depredadores no atacan una vez. Repiten. Lucía aceptó dar una declaración jurada. Y mientras su historia salía a la luz, los muros de León comenzaron a derrumbarse más rápido de lo que imaginé. Más mujeres hablaron. Algunas anónimas. Otras valientes. Todas con relatos similares. La ciudad estaba en conmoción. La Iglesia inició una investigación formal. Las donaciones se detuvieron. Y aún así, una mañana, 3 días antes de que venciera el plazo para los resultados del ADN, al pasar por la panadería vi un volante pegado en la ventana. Tenía mi foto. Y las palabras. Ella destruyó a nuestro pastor. Vergüenza. Lo arranqué, las manos temblando. Pero el daño estaba hecho. Algunos aún querían creer que era inocente. Porque era más fácil que aceptar que su pastor era un lobo. La noche siguiente, mientras acostaba a Alba y Carmen, Carmen susurró: «Mamá, me alegra que no te hayas rendido». La besé en la frente. Y entré a mi cuarto. Abrí la ventana. Y por primera vez en años. Dormí. Pero la historia no había terminado. Porque 3 días después, encontré un sobre blanco en el buzón. Sin remitente. Solo una palabra al dorso. Abuela. Dentro. Una fotografía. De una chica. De cabello oscuro. Ojos cafés. Y una nota. Me llamo Esperanza. Tengo 19 años. Creo que soy tu nieta. El sobre permaneció toda la noche sobre la mesa de la cocina. No lo toqué después de leerlo por primera vez. No comí. No dormí. Solo lo miraba, la foto de la chica, Esperanza, con sus grandes ojos cafés y un hoyuelo en la mejilla izquierda. Había algo en su mirada. No suplicaba. No era tímida. Sabía. Como si hubiera pasado toda su vida caminando a la sombra del pecado de otro, y finalmente decidiera salir a la luz. La nota era breve. Me llamo Esperanza. Tengo 19 años. Crecí en el antiguo barrio de León en Valencia. Mi madre me contó historias, pero ella murió hace poco. He visto tu nombre en los periódicos. Creo que soy tu nieta. Me gustaría conocerte. La leí una y otra vez. Pero cada vez que intentaba imaginar a esta chica entrando por mi puerta, algo dentro de mí me frenaba. Porque había luchado 12 años solo por 2 niñas. 2 nombres. 2 verdades. ¿Y ahora? Ahora había una más. Otra vida oculta. Otro niño negado. Otra pieza de la herencia de mentiras de León. Finalmente tomé el teléfono y llamé a Claudia. Recibí una carta, le dije con voz baja. Otra amenaza. No. Una chica. Dice que León es su padre. Lo que la haría mi nieta. Silencio. ¿Quieres que la investigue? Dudé. Sí. Había sido quemada antes. Y no solo por León. Cuando una mujer se vuelve visible a mi edad, cuando se atreve a hablar después de décadas callando, la gente comienza a rodearte. Por atención. Por dinero. Por manipulación. Incluso la familia puede volverse en tu contra, si creen que tienes algo que usar. Claudia prometió investigar discretamente. Colgué. Luego apareció Alba en la puerta, con los brazos cruzados. «Escondes algo», dijo. Le levanté una ceja. «Tengo 83. No estoy muerta. Tengo derecho a secretos». Alba no se rió. Se acercó a la mesa, tomó el sobre y miró la foto. «Se parece a Carmen», susurró. No dije nada. Luego dijo algo que me sacudió. «Entonces, somos reemplazables». Parpadeé. «¿Qué?» «Solo hay más de nosotras, ¿verdad? ¿Cuántas más?» Su voz se quebró. Si él mintió sobre ella también,
Tal vez no somos especiales. Quizás solo accidentes. Tomé su mano. No, dije firme. No eres un accidente. Naciste de algo real, aunque estuviera oculto. Y no luché por la verdad para encontrar más mentiras. Luché porque mereces ser vista. Asintió. Pero vi la duda en sus ojos. Esa noche Claudia llamó. Ella es real, dijo. Esperanza. Sí. Su madre fue Isabel Calderón, voluntaria en la primera parroquia de León cuando él tenía 20 años. No hubo matrimonio. Sin reconocimiento. Pero la gente recuerda que León visitaba la casa de noche. Se fue poco después de su nacimiento. Sentí frío. La madre murió de cáncer el año pasado. Esperanza fue la única beneficiaria. Sin antecedentes penales. Estudia trabajo social. La mejor de su clase. Mis manos temblaban mientras tomaba el té. ¿Y quiere verme? Sí. Entonces vamos a verla. Quedamos en un café público cerca de los jardines de la ciudad. Terreno neutral. Mediodía. Llevaba mi vestido lavanda y Alba insistió en rizarme el cabello como en los 60, con papel y alfileres. Cuando Esperanza entró, me faltó el aire. Llevaba jeans y suéter gris suave. Sin maquillaje. Una trenza larga. Más alta que Alba. Piel un poco más oscura. Pero su sonrisa. La había visto antes. Docenas de veces. En el espejo. En Carmen. En fotos viejas de León joven, antes de aprender a mentir con la boca mientras oraba con las manos. ¿Señora Navarro? Preguntó. Me levanté. Por favor, solo María. Se sentó frente a mí, apretando un diario de cuero. No vine por dinero, dijo, voz baja. No quiero estar en los periódicos. Solo quería saber si hay alguien que conozca la verdad. Asentí. Conozco la verdad. Pero es fea. Abrió el diario. Dentro había fotos, cartas, una pulsera de bebé con su nombre. Mi madre guardó todo, dijo. Incluso después de que él desapareciera. Decía que León la convenció de guardar silencio. Que su carrera apenas empezaba. Que volvería por nosotras. Sus ojos brillaban. Nunca volvió. Tomé su mano. Lo siento, susurré. Por lo que te quitó. Solo quiero saber si pertenezco a algún lugar, dijo. Sonreí. Ahora sí. Traer a Esperanza a casa no fue fácil. Carmen estaba confundida. Alba protectora. Y yo, abrumada. Pero poco a poco encajó. Contaba chistes en la cena. Ayudaba a Carmen con la tarea. Caminaba con Alba al mercado. Como si siempre hubiera estado ahí. Hasta que las amenazas regresaron. Una nota deslizada bajo la puerta trasera. Ella no es parte de esto. Deja de investigar. Claudia llevó la nota a las autoridades. Prometieron investigar. No contaba con eso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un nuevo nombre apareció. Un sacerdote. El padre Julián Ortega, retirado, vive cerca de Bilbao. Vio el ascenso de León desde el principio. Y tenía pruebas. Cartas antiguas. Correos privados. Diarios que León escribió en el seminario, sobre tentaciones, afectos secretos, y las pruebas que Dios le enviaba en forma de mujeres vulnerables. El padre Julián contactó a Claudia ofreciendo cooperación. Y uno de esos diarios mencionaba mi nombre. María Navarro. Viuda. Ojos tormentosos. Temo que su dulzura me deshaga. Veo a Dios en ella, y también el fuego del que me advirtieron. Si caigo, será por ella. Ese escrito estaba fechado 3 semanas antes de que me besara por primera vez. Y 3 meses antes de que concebiera las gemelas. Me quedé sin aliento. Había culpado a mí misma durante tanto tiempo. Pero la verdad, él había escrito mi caída antes de que yo dijera que sí. Esto no era una historia de amor. Era un guión que usó una y otra vez.
Esperanza. Lucía. Isabel. Yo. Quizá más. Muchas más. El domingo siguiente, me paré afuera de su antigua iglesia, con un volante en la mano. Decía: ¿cuántas vidas más ha tocado? Si tienes una historia, escucharemos. María Navarro. ¿Y debajo? Mi número de teléfono. Esperanza estaba a mi lado. Y una a una, las mujeres llegaron. No todas eran víctimas. Algunas eran testigos. Otras, hijas. Y una trajo una foto de León, sosteniendo a su bebé recién nacido. Me dijo que no podía ser padre otra vez, dijo, porque ya la había arruinado una vez, con una mujer mayor en Zaragoza. No dije nada. Solo la abracé, porque sé lo que es cargar el peso de la negación ajena. Pero mientras las mujeres se reunían, mientras crecía la multitud, mientras el legado de León comenzaba a desmoronarse, un nuevo sobrellegó a mi casa. Sin sello, sin letra, solo un mensaje mecanografiado. Crees que esto terminó, pero no sabes lo que enterré. Y al dorso, un programa funerario, con el nombre de Enrique Navarro, mi esposo, muerto hace 20 años. Y de repente, todo encajaba, porque ahora no se trataba solo de las mentiras de León. Se trataba de mi difunto esposo. Y lo que León había escondido todo este tiempo. Debí haber mirado el programa funerario durante un minuto completo antes de moverme. Era viejo, con bordes desgastados, el tipo que se curvan por años de ocultamiento. La foto al frente era de Enrique. Mi Enrique. Mi esposo durante 35 años. Llevaba su abrigo de lana favorito, el que compramos juntos en Pamplona el invierno después de que nació Mateo. Pero en el reverso, escrito en letra apretada y mecánica, estaba el mensaje que me dejó sin aliento. Crees que esto terminó, pero no sabes lo que enterré. Dejé caer el papel. Por un momento, la habitación giró, porque el funeral, su muerte, nunca me pareció sospechoso. Murió en su sueño. En paz, dijeron. Un fallo cardíaco súbito. El médico lo llamó natural y yo, siendo enfermera, lo acepté. Incluso les dije a los chicos, no sufrió. Pero ahora, después de todo lo que descubrí sobre León, una nueva pregunta creció. ¿Y si Enrique no murió de forma natural? Me senté con fuerza, agarrando los brazos de la silla. Mis manos eran hielo. Mi estómago se retorcía entre miedo y vergüenza. Porque León entró en mi vida apenas 2 años después de la muerte de Enrique. Siempre fue demasiado familiar. Demasiado seguro al hablar de Enrique. Una vez lo descarté como curiosidad natural de un pastor, su necesidad de conectar con una viuda en duelo. Pero ahora dudaba si había sido otra cosa. Llamé a Claudia en voz baja. Creo que cometí un error, dije. ¿Qué pasó? Creo que León conocía a mi esposo. Antes que yo. No dudó. ¿Tienes acceso al informe de autopsia de tu esposo? No, dije. Nunca le hicieron una. Tenía 68. Dijeron que era rutina. Entonces hay que indagar más. Dame 24 horas. Colgó. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de todo, mis hijas, la verdad creciente y la aterradora posibilidad de que León había estado cerca de mi familia mucho antes de darme cuenta. Más tarde, Claudia llamó. Revisé los registros de la funeraria, dijo. Y contacté para revisar el expediente de Enrique en la Oficina Municipal de Salud. Esperé. Hay algo raro. El médico que firmó el certificado de defunción de Enrique fue León Velázquez. El aire se me cortó. Eso es imposible, dije. León ni siquiera era doctor. No, no lo era. Pero trabajó como asistente médico un tiempo. Durante su formación en el seminario. Antes de ser ordenado. Pero Enrique murió en casa, susurré. Sí. Y León formaba parte del equipo voluntario de emergencias. Está en los registros.
Cubrí mi boca. Recordé aquella noche. Las sirenas. El extraño que tocó mi puerta, vestido de blanco. Entró rápido, revisó a Enrique y declaró que había fallecido. Nunca vi bien su rostro. Estaba en shock, pero recordaba su voz. Baja, suave, segura. Y ahora sabía por qué sonaba tan familiar cuando León habló por primera vez en el púlpito años después. Él había estado allí, no solo en mi iglesia, sino en mi casa, la noche que murió Enrique. No se lo conté a las niñas. No todavía. ¿Cómo les cuentas que su padre quizá no tuvo una muerte natural? En cambio, encendí una vela frente a la foto de Enrique en la repisa y me senté sola por horas. ¿Le hizo algo León? ¿O fue coincidencia? ¿Y por qué esperar 20 años para dejar ese programa en mi buzón? ¿Culpa? ¿Amenaza? No tenía respuestas, pero sabía quién podía tenerlas. Esperanza. Cuando llegó la mañana siguiente, no lo oculté. Le mostré el programa funerario. Le conté todo. Su rostro palideció. Luego dijo algo que no esperaba. Mi madre me contó una vez que veía a León reunirse con un hombre mayor en secreto, en un café cerca de Valencia. Dijo que era su mentor espiritual. Pero cuando insistió, se enojó. Mi sangre se heló. ¿Dijo quién era? No. Solo que tenía el cabello gris, cojera y mirada cansada. Pero amable. Enrique tenía una cojera por accidente en fábrica en sus 40. Ojos amables. Cabello gris. Era él. ¿Puedes llevarme a ese café? Pregunté. Asintió. A la mañana siguiente tomé un tren a Valencia con Esperanza. Nos sentamos en silencio. Cuando la ciudad apareció, mis nervios se hicieron nudos. El café seguía allí, Café del Alba, un local pequeño con contraventanas verdes y macetas en el balcón. La mesera era nueva, pero la dueña, una mujer mayor llamada Mariela, recordó a Enrique. Sí, claro, dijo. Él solía reunirse con ese muchacho de la iglesia. Siempre vestido de negro. Parecía enojado. ¿Discutían? Pregunté. Asintió. A veces. Pero la mayoría del tiempo tu esposo solo escuchaba. Escribía en un cuaderno rojo pequeño. Me sobresalté. ¿Qué cuaderno? Se lo dejó una vez. Lo guardé meses en la trastienda, pero nadie lo reclamó. Lo entregué a la oficina de la iglesia. Al mismo sacerdote. León. Por supuesto. Había tomado el cuaderno de Enrique. Esa noche me quedé en la habitación del hotel mirando al techo. Solo había una forma de conseguir ese cuaderno. Y no iba a ser fácil. Porque la iglesia había cerrado los archivos personales de León tras el escándalo. Claudia intentó. Pero sin orden judicial, no podíamos acceder. Así que hice lo que toda madre que ha enfrentado amenazas, vergüenza y traición hace. Fui yo misma. Los archivos de la iglesia estaban en un seminario privado cerca de Zaragoza. Muros de piedra. Una reja roja. Altos árboles solemnemente custodiaban la propiedad. Me vestí sencilla, chal gris, zapatos viejos, sin maquillaje. Solo otra viuda olvidada que espera rezar en paz. Me dejaron entrar. Caminé. Esperé. Y cuando el archivista salió a atender una llamada, entré al cuarto trasero. Filas de cajas. Años de secretos. Escaneé los estantes, temblando. Entonces lo vi. Un cuaderno rojo gastado con EN escrito en la esquina. Enrique Navarro. Lo metí en la bolsa. Y salí. En casa, cerré con llave y corrí las cortinas antes de abrirlo. Había páginas de notas. Reuniones con León. Preguntas teológicas. Pero luego, una sola página me arrancó el aliento. Me preguntó si creía que Dios permitía un nuevo amor después de la muerte. Dijo que aconsejaba a una viuda. Describía a la mujer con detalles. Cabello rubio. Ojos heridos. La llamó Estrella. Dijo que era especial.
Dijo que lo hacía sentirse elegido. Le dije que tuviera cuidado, que respetara el duelo. No le gustó. Mis rodillas flaquearon, porque Estrella era como León me llamaba. Un juego con mi nombre, Estella. Cubrí mi boca y sollocé. Había planeado todo. Me había cortejado. Pero antes, había buscado a Enrique. Había aprendido todo de mí. Estudió mi dolor. Y quizá, no solo esperó a que Enrique muriera. Quizá ayudó. Me senté por horas. Y entonces, el teléfono sonó. Era la policía. Hubo una detención, dijo el oficial. Creemos que está relacionada con las amenazas contra su familia. ¿Quién? Susurré. Pausa. Luego, un anciano de la iglesia, uno de los aliados más cercanos a León, intentó destruir pruebas. El corazón se me hundió, porque eso significaba que la casa de secretos de León no la construyó solo. La protegieron. Pero ahora, las grietas eran visibles. Y lo que estaba enterrado saldría a la luz. El coche de policía llegó al atardecer frente a mi casa. Estaba sentada en el porche con Alba y Carmen, viendo cómo el cielo naranja se tornaba púrpura. El oficial bajó del vehículo, con el rostro serio. Lo arrestamos, dijo, asintiendo hacia el auto. ¿A quién? Pregunté con el corazón acelerado. A Antonio López, anciano de la iglesia, confidente cercano de León. Lo encontramos intentando destruir archivos relacionados con el caso de Enrique. Solté un suspiro. Claudia me había advertido que esto se complicaría. ¿León está involucrado? Susurré. El oficial vaciló. Creemos que sí. Hay evidencias que sugieren un esfuerzo coordinado para ocultar la verdad sobre la muerte de Enrique y otras mujeres vinculadas a León. Sentí un frío recorrerme. El pasado no solo se deshacía. Estallaba. Esa noche, la noticia se difundió rápidamente. Los periódicos locales titulaban: Escándalo en Zaragoza. Arrestan a aliados del pastor. La ciudad estaba dividida. Algunos apoyaban a León, llamándolo víctima de una cacería de brujas. Otros susurraban oraciones por las víctimas. Me senté con Esperanza, Alba y Carmen, con el peso de todo sobre mis hombros. Entonces, llegó un mensaje a mi teléfono. Reúnete conmigo en la antigua capilla. Medianoche. Sola. Sin firma. Sin explicación. Solo una invitación. Supe quién era. León. Medianoche. La capilla estaba vacía. La luz de la luna entraba por vitrales rotos, proyectando colores sobre los bancos cubiertos de polvo. Entré, el corazón latiendo fuerte. María, susurró una voz. Salió de las sombras, con ojos desorbitados pero sinceros. Quería decirte la verdad, dijo. Me burlé. Demasiado tarde. Suspiró. Hay más de lo que sabes. Enrique no fue mi único secreto. Lo miré fijamente. Mi mentor, el padre Julián, me advirtió sobre mi oscuridad. Dijo que el pasado podía destruirme. Tenía razón. León cayó de rodillas. Lo siento. Por todo. De repente, se escucharon pasos. La policía irrumpió, liderada por Claudia. Está arrestado por conspiración, obstrucción e investigación por homicidio. León me miró. Diles la verdad. Asentí. Mientras le ponían las esposas, susurré. Es hora. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Se incautaron archivos de la iglesia. Salieron diarios ocultos. Llegaron testimonios. Y la comunidad observó cómo el imperio de León se desmoronaba. Pero la batalla más dura fue en casa. Mateo y los otros hijos me enfrentaron. ¿Cómo pudiste arrastrar a la familia así? Dijeron. Pero Alba se mantuvo firme. Merecemos saber la verdad. Y las demás también. Los susurros se hicieron gritos. Y el día que empezó el juicio de León, la corte estaba llena. Las puertas se abrieron,
Y León apareció, roto, sin títulos, enfrentando su pasado. Se volvió hacia mí. Por lo que valga, lo siento, dijo. Asentí. Todos tenemos nuestra cruz que cargar. Mientras el juicio avanzaba, los secretos salían. La muerte de Enrique se declaró sospechosa. León fue condenado. Y las mujeres heridas encontraron justicia. Pero en medio de la victoria, llegó una última carta. Sin remitente. Dentro, una sola frase. Esto es solo el comienzo. Miré a Alba y Carmen. Estamos listas. Porque algunas tormentas no pasan. Cambian todo. Fin. Los días tras la detención de León parecían irreales. El peso de tantos años oprimía mi alma, pero una extraña ligereza se sentía en la casa. La verdad había roto el silencio que mantuvo a mi familia prisionera por tanto tiempo. Pero la paz aún era un sueño lejano. La cháchara del pueblo no cesaba, al contrario, aumentaba. Amigos se volvieron fríos, vecinos susurraban tras cortinas. Algunos me llamaban heroína, otros, prostituta. Una tarde, llegó una carta. Sin nombre ni dirección, solo un sobre delgado. Dentro había una llave y una nota. La verdad yace donde todo comenzó. Supe de inmediato. La antigua casa familiar, donde Enrique y yo construimos nuestra vida antes que el dolor y los secretos nos rompieran. Con Alba y Carmen, viajamos allí, el pasado y el presente se mezclaban con cada paso. En el estudio polvoriento, bajo una tabla floja del suelo, hallamos un viejo diario. La letra de Enrique, desvanecida pero firme. Las páginas revelaban sus sospechas sobre León antes de morir, amenazas, advertencias veladas, súplicas que quedaron sin respuesta. Era prueba, no solo de la culpa de León, sino del valor de Enrique contra una oscuridad que consumió más que nuestra familia. Las lágrimas rodaron mientras abrazaba el diario, entendiendo que mi lucha no era solo por mis hijas, era por la memoria de Enrique, por justicia tardía. Pero incluso entonces, una sombra se cernía. El diario terminaba con una línea escalofriante. Si pereciera, que mi verdad despierte a los caídos. Afueras, el viento susurraba. La tormenta estaba lejos de acabar. De regreso en Zaragoza, el juicio alcanzó su clímax. León se sentó en silencio, con ojos vacíos, mientras las declaraciones se tejían como un oscuro tapiz. Mujeres hablaron, algunas llorando, otras firmes. Cada testimonio tejía la historia de engaño, traición y vidas rotas. La voz de Esperanza fue clara y firme. No soy solo su hija. Soy sobreviviente. La corte contuvo el aliento. Luego llegó el testimonio final, el diario. Claudia presentó las palabras de Enrique con solemnidad. La defensa de León se desmoronó bajo el peso de la verdad. Cuando llegó el veredicto, reinó el silencio. Culpable. Por obstrucción de la justicia, conspiración y vinculación en la muerte sospechosa de Enrique. Sentenciado a 20 años de prisión. Afuera, la multitud estalló, algunos en alivio, otros incrédulos. Abracé a Alba y Carmen. Lo logramos, susurré. Pero el corazón me pesaba. Porque algunas heridas son demasiado profundas para que la justicia las cure. Esa noche, me senté sola y encontré una carta bajo mi puerta. De León. Una confesión, no para el tribunal, sino para mí. Hablaba de remordimiento, de pecados irremediables y esperanza de que algún día pudiera perdonarlo. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente. El perdón no era mío para dar. No todavía. Pasaron meses. La casa volvió a llenarse de risas. Esperanza se convirtió en familia. Plantamos rosas en el jardín, rojas, blancas y doradas, símbolos de dolor, pureza y esperanza. Alba y Carmen crecieron fuertes, con rostros iluminados por un orgullo recién descubierto. Una mañana, mientras la luz del sol entraba por las cortinas de encaje, me senté con mis hijas, tomando sus manos. Su historia es nuestra, dije suave. Sin vergüenza. Sin silencio. Solo verdad. Y afuera, las campanas sonaban, no en nombre de León, sino en honor a la sanación. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de esperanza. Gracias por la lucha. Por el amor. Por la verdad. Por fin somos libres. Sonreí. La tormenta nos cambió. Nos rompió. Pero de los pedazos rotos, construimos algo nuevo. Una familia unida no por mentiras, sino por un amor inquebrantable. Y al mirar a mis hijas, rizos rubios y ojos cafés entrelazados, supe que esto era solo el comienzo de nuestra historia. Nuestra historia de supervivencia. Nuestra historia de verdad. Nuestra historia de esperanza.